Saludos y bendiciones. Muchas gracias por estar pendiente a mi canal de YouTube Hablando Claro y en Serio. Antes de continuar con el contenido que tenemos para hoy, quiero pedirte que te suscribas a este canal para que así estés pendiente a nuestro contenido. En el día de hoy tenemos algo diferente a lo que hemos estado haciendo, y es que vamos a conversar con el pastor de la Iglesia de Dios Central en Higüey, el pastor Valdemar Brillante. Una entrevista la cual vamos a estar disfrutando para conocer de su vida. Pastor, Dios le bendiga y muchas gracias por aceptar la invitación. Amén, amén. Es un placer para mí poder compartir contigo en este programa Hablando Claro y en Serio. Gracias. ¿Qué tiempo ya tiene aquí en Higüey pastoreando? Acabamos de cumplir un año. Un año, precisamente ayer cumplimos un año. Se puede decir que fue en plena pandemia entonces. Cuando nos instalaron aquí, aproximadamente en 2 semanas, comenzó la pandemia. Yo prediqué 2 domingos y ya el siguiente martes iniciaba la cuarentena. Y el toque de queda donde duró 3 meses la iglesia cerrada. ¿Cómo fue el proceso para adaptarse? Fue un poco difícil. Ha sido difícil porque no conocer la iglesia, no poder conocer los hermanos, tener que enfrentarnos a una situación que nadie estaba preparado para ella, entonces tener que confinarse en su casa sin saber cómo era un toque de queda producto de una pandemia, ha hecho el proceso un poco más lento, el compenetrarnos con la iglesia, pero Dios nos ha dado la victoria porque Dios nos ha permitido que nos reinventemos en el camino y podemos hacer programas aleatorios para compensar el tiempo de la pandemia. Ok, para que la gente lo conozca bien, ¿de dónde es usted? ¿Dónde nace? Yo nací en Santo Domingo el 11 de abril del 1983. Nací en Cristo Rey, pero me crié entre Villas Agrícolas y Los Guaricanos de Santo Domingo Norte. Luego paso un tiempo en La Vega, pero retorno a Villas Agrícolas y ahí se puede decir que me crié. Ya. ¿Nació en un hogar cristiano? No provengo de un hogar cristiano. De hecho, yo vengo siendo uno de los primeros cristianos que hay en el seno de mi familia central. Tenía familia cristiana, pero ya más lejano, pero en el núcleo central yo vengo siendo uno de los primeros cristianos. ¿Cómo viene entonces a los pies de Cristo? Yo vengo porque el Señor comenzó a tratar conmigo hace muchos años. En el año 1998, yo estaba en una campaña en la ciudad de La Vega, donde había un evangelista puertorriqueño, apellido Meléndez, y él predica y hace el llamado tan intenso, diciéndole, joven, a ti te escribo y ese tipo de cosas. Aquí a ti te digo que el Señor tiene propósito conmigo. Yo entendía que era a mí que Él me estaba hablando. ¿A usted personalmente? Pero yo no me convierto ahí, pero eso me marcó para siempre. Y 2 años después acepto al Señor a raíz de un joven que yo conozco, que me reencuentro con él, que lo conocía en la niñez. Me reencontraba en una cancha de baloncesto, pues yo jugaba baloncesto de los 8 años. Y me encontré con él y él comenzó a predicarme el evangelio. Y a los 2 meses de yo tratar con él, más o menos, entonces yo acepto al Señor en la Iglesia de Dios Central de Los Guaricanos, con el pastor José Miguel Rodríguez, que hoy es pastor en la Iglesia de Dios Central en Nahua. ¿Qué edad tenía más o menos usted en ese momento? 17 años y medio, cuando yo me convierto. Ok, tiene muchos años ya en el Evangelio. Sí, tengo en el Evangelio 20 y algo de años. Okay. ¿Cómo fue su niñez, su adolescencia? Mira, yo viví una niñez muy concentrada en lo deportivo, porque yo practicaba deporte. Mi padre, en el sector donde vivíamos, me permitió tener una cancha para que los muchachos del barrio pudieran jugar baloncesto. Entonces yo me crié en el núcleo del baloncesto. Yo me desconecté de los juguetes por conectarme al deporte, y así practiqué deporte hasta los 17 años. Y fue una niñez muy divertida porque me tocó vivir en La Vega, 3 años de esos. Y en La Vega aprendí lo que se llama marotear, irnos a buscar fruta para los campos y ese tipo de cosas. Y fue una niñez bastante divertida, donde todavía se podía jugar de manera sana y contar con un adulto que lo veíamos como un tutor. Y era una vida bastante dinámica en ese sentido. Okay.
Ya en el Evangelio, ¿cómo usted inicia en lo que es el pastorado? ¿Cómo llega al ministerio? Mira, cuando yo me convierto, un señor llamado Eliseo Figueroa, era un anciano de la iglesia, que él llegaba todos los días a las 5 de la tarde, a las 4:30 de la tarde a orar, donde el culto iniciaba a las 7. Y un día él me dijo a mí, el Señor te llama al ministerio de pastor. Yo incluso hasta me asusté, digo, ¿cómo va a ser? Si yo todavía ni siquiera me he bautizado ni nada de eso. Y años después me di cuenta que yo llegaba temprano a la iglesia, arreglaba la silla, al poco tiempo de convertirme de bautizado, daba clases de escuela bíblica, era muy responsable con eso de la clase, luego vicepresidente de los jóvenes, luego presidente de los jóvenes, presidente de un ministerio juvenil que se llamaba Sembrando para Cristo, que dábamos retiro cada 15 días en una iglesia diferente, luego director distrital de misiones. Entonces, a raíz de eso, ahí es que yo comienzo el ministerio pastoral. Ven acá, ¿a qué grupo de personas usted le daba clase de escuela bíblica? ¿Eran jóvenes, adultos? Primero se daba la clase mixta a la iglesia completa, luego vino la modalidad de dar clases por departamento, así se le llamaba, y entonces yo le daba clases a los jóvenes. Luego de ahí había un señor en la iglesia que era diácono y superintendente distrital de escuela bíblica llamado Francisco Lizardo. Lizardo no sé qué fue lo que vio en mí, el caso que él me lleva a trabajar con él y me comienza a enviar, cuando eso se usaba, líder distrital de escuela bíblica. Y me manda a la diferente iglesia un domingo al mes a darle clases de escuela bíblica a una iglesia diferente, y eso me fascinaba mucho, porque me fascinaba escudriñar las escrituras y poder compartir la palabra. Y luego él comenzó a promoverme en campaña evangelística y me llevaba a predicar a la campaña, y siempre yo he estado conectado con lo que es la palabra del Señor. ¿A qué edad comienza el pastorado ya? Yo comencé el pastorado a la edad de 21 años, cumpliendo 21 años de edad. Pero empezó joven. Sí, en la ciudad de La Vega comenzamos a levantar un proyecto misionero en Barranca de La Vega. Ahí duramos aproximadamente un año. Ese proyecto no concluyó en la Iglesia de Dios, porque la señora que donó ese lugar quería que nos pasáramos a otra denominación diferente a la Iglesia de Dios. Estamos próximos a la convención, y siendo el obispo Elvis Samuel Medina, director del seminario bíblico, me recomendó a la ciudad de Constanza, Arroyo Frío de Constanza, y allá duramos aproximadamente 3 años pastoreando en Constanza. O sea, usted inició pastoreando en Constanza. En La Vega. En La Vega. Después se va a Constanza. Luego me voy a Constanza, duró aproximadamente 3 años, luego a Moca. Ahí duramos 12 años y medio y estamos aquí en esta ciudad. Siendo tan joven, ¿cómo la gente lo tomaba a usted como pastor? Porque estamos hablando prácticamente de un muchacho. Eso era un reto tan fuerte para mí, porque yo era de una contextura física bastante delgado, proveniente del deporte, y jugaba baloncesto todos los días. Me había criado ahí. Y yo llegó una etapa que yo decía que yo era un misionero, que yo no era pastor, porque la gente, cuando yo decía que yo era pastor, me miraban de arriba abajo, porque me veían precisamente muy muchacho, muy joven. Entonces, en algunos lugares donde no están impuestos a ver al joven como pastor, pues siempre están impuestos a ver un señor. En esos tiempos, pero ya no, ya es normal, pero en aquellos tiempos no eran tan normal todavía, y yo decía que yo era un misionero, porque la gente como que pastor me miraba y no confiaba en mí o esto, hasta que no, o sea, yo sentía que no me tomaban en serio. Eso era lo que yo creía, pero el Señor me ayudó, porque haciendo las evaluaciones, volviendo en retrospectiva, nos damos cuenta que el Señor nos respaldó bastante bien en esos inicios. Pero ¿en qué momento usted dice, no, yo soy el pastor, independientemente de la edad que yo tenga y la apariencia que yo tenga? Cuando yo llego a Constanza, precisamente, porque en La Vega era levantando un proyecto, en Constanza era una iglesia ya formal, no era una gran iglesia, porque ese campo
inmigra mucho, la persona inmigra mucho. Ya, yo recuerdo que yo llegando allá, una hermana, yo acabando de apiar la mudanza, me dijo, pastor, yo le voy a pedir permiso para ir a una comunidad llamada Tireo. Entonces yo dije, no, espérate, yo soy el pastor, hay que hablar conmigo para alguna cosa. Entonces ahí yo como que desperté del sueño ministerial y digo, no, espérate, yo soy el pastor. Y esa gente de Constanza, Río Frío de Constanza, un campo que está a 28 kilómetros de la ciudad, esa gente me recibieron como si fuera un pastor de mucha experiencia, donde yo no tenía ninguna. Okay. Usted era un hombre joven, 21 años apenas. Entonces, ¿cómo se llama este programa? Hablando claro y en serio. Yo quiero que usted me conteste. Las jóvenes de ese tiempo no se le tiraban a usted. Mira, yo recuerdo una vez, en Constanza precisamente, que estábamos en un culto, celebrando un culto en la semana. Creo que eran las mujeres que tenían un culto. Cuando se acabó el culto, había una amiga joven que le dijo a la persona que le invitó, mire, yo en esa iglesia, el único que se puede ver es el que estaba sentado en la puerta. Yo me sentaba en la puerta, yo era el pastor de la iglesia. Y la hermana le dijo, pero ese es el pastor de la iglesia. Y ella como que se vio atrapada y dijo, no me importa que sea el pastor. Ese fue el único que se vio bien, porque había un pocos jóvenes en ese tiempo. Pero sí, al principio éramos esto como que o no creían que era casado todavía, o no sé qué andaba, pero siempre había como una pequeña persecución por ser tan joven precisamente. Ok, pero usted predicaba en otras iglesias, me dijo anteriormente, lo invitaban y eso. Sí, yo predicaba y también enseñaba en el seminario bíblico, en otras iglesias y en otras denominaciones. Pero cuando iba a esas iglesias, las jovencitas, ¿no aprovechaban ahí? Casi siempre pasaban dos cosas. O el pastor tenía que decir que yo era casado, o tenía que decirlo yo pero mentía. al final. El pastor mentía ahí en ese momento. No, porque yo estaba casado. Ok. Yo, de hecho, yo no quise empezar el ministerio soltero. O sea, cuando usted yo empieza... aproveché, cuando me iban a mandar al ministerio, yo aproveché y me casé en ese tiempo. Y yo comencé casado. La luna de miel mía fue en el pleno ministerio. ¿Cómo conoce a su esposa? En la iglesia local. Cuando yo me convierto, ella era la presidenta de jóvenes. De hecho, ella fue que me presentó. ¿Conocen al joven Maldemar Brillante? Porque yo me convertí en una campaña. No me convertí en la iglesia local, me convertí un viernes en una campaña, en otra iglesia, dentro de otra denominación, cerquita de mi casa. Pero yo había ido como amigo a la iglesia central, a raíz del muchacho que le había mencionado anteriormente, que que nos reencontramos en la cancha, había visitado la iglesia de él. Entonces en esa iglesia se congregaba ella, que duramos un año apenas saludándonos. Y después que duramos un año, nos hicimos amigos y duramos otro año siendo amigos, siendo miembros de la misma sociedad sin haber interés. Hasta que comenzó como a levantarse un interés a raíz de un joven que por cierto vive aquí en Pueblo Bávaro, en la actualidad. Él nos dijo a nosotros, pero ustedes hacen bonita pareja, ustedes pueden orar. Y yo dije, pero ella es amiga mía. Y él me respondió, pero no es amigo, no oran, son los amigos. Es cierto. Y eso despertó como un cierto interés en ambos. Hasta punto que creamos como una relación extraña. Porque ya yo ni miramos a joven para enamorarme, ni ella tampoco. Entonces, ahí comenzamos a orar. Pastor, por el tiempo que usted tiene ya en el ministerio, ¿con cuáles personas es más difícil bregar dentro de la iglesia? ¿Con los jóvenes, los caballeros, las damas? ¿Cuáles son más difíciles de manejar? Bueno, no es tanto difícil, sino es que cada generación tiene y género tiene su propio desafío. Se apunta más a los jóvenes porque el joven suele ser inexperto y muy variante. Entonces a veces el joven puede estar con una espiritualidad donde al mismo tiempo puede estar cometiendo un error. A diferencia de la dama y de los caballeros, que si están mal, están mal. Pero el joven tiene la capacidad de estar bien y estar mal al mismo tiempo. Entonces uno tiene que reorientarlo, hablar con ellos, porque hay como todavía en el joven le falta un poco de identidad y hay que ayudarlo a que puedan alcanzar esa identidad
pero es muy novedoso porque el joven es que tiene chispa, el joven enseña al pastor a pastorear. Es más que difícil, es como un reto. Explíqueme eso, que el joven enseñe al pastor a pastorear. Porque hay que emplearse más a fondo con los jóvenes. Porque como hay que emplearse más a fondo, hay que dedicarle más tiempo. Y entonces al dedicarle más tiempo, entonces uno se va como puliendo más en el llamado con los jóvenes. ¿Cuáles son las condiciones que usted entiende que debe reunir un pastor? ¿Qué condiciones debe de tener? El pastor tiene que ser un hombre que hable con Dios y que sepa escuchar las personas. Si el pastor no sabe escuchar a la persona, le va a ser muy difícil el trabajo porque hay que irse más para allá a lo que simplemente pueden ver sus ojos. A veces la persona tiene mucho potencial, no se da cuenta y el pastor tiene que ayudarlo a encaminar, porque el pastor lo que es un guiador de alma para el cielo. Eso es lo que hace el pastor, guiarlo. Entonces a veces ellos no saben cuál es su potencial y uno lo ve que tiene mucho potencial, pero uno le dedica tiempo y tener mucha paciencia. El pastor tiene que tener paciencia. Hay que ser paciente. Obligatoriamente. Alguien dijo que la paciencia no solamente es una virtud, sino la madre de todas las virtudes. Bueno, hay mucha gente que no, como que no tiene mucha paciencia para bregar así como con una iglesia, ¿no? o un grupo. Lo que pasa es que a veces hay personas muy pasionales. El pastor tiene que tener los 4 temperamentos. Sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Pero si el pastor solamente es sanguíneo, va a querer tener los resultados muy rápidos. Y los resultados no son rápidos. Yo aprendí que los cambios son en caravana de babosas. Son lentos. Entonces hay que irse rápido para ayudar a la persona, pero lento para esperar los resultados. Pastor, ¿alguna vez a usted le hicieron alguna propuesta indebida, indecente, ya sea dama, caballero o joven, inapropiada? Sí, yo recuerdo una persona que una vez me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Y yo le dije, no hay problema, yo estoy en la iglesia, pero dice la palabra del Señor, las células de nuestra milicia no son carnales. Yo no sé, yo casi trabajaba, yo siempre trabajo, yo trabajo con mi esposa, pero en algunas áreas, mi esposa trabaja con una clase de personas en la iglesia y yo trabajo con otra, pero yo la busqué a mi esposa y la llevé. Yo recuerdo que tenía un motor y y nos fuimos los dos en el motor. Esa persona me estaba esperando en la iglesia, mi esposa me esperó adelante y en la parte de atrás de la iglesia, que había un templo de los niños, ella nos sentamos a hablar. Y ella me dijo que estaba obsesionada con una persona. Y yo le dije, eso es pecado porque usted está casada. Y ella me dijo, sí, pero la persona con la que yo estoy obsesionado también está casada. Y yo le dije, pero eso es un doble pecado, dice ella. ¿Y si yo le digo que esa persona es usted? ¿Y cuál fue su reacción en ese momento? Él me dio sabiduría y le dije, terriblemente mal. Entonces ella me dijo, yo me voy a la iglesia. Y yo, mire, yo no quiero que usted se vaya a la iglesia, pero si es por eso que usted se va a ir, váyase a la iglesia que usted vaya y dígale al pastor de la iglesia que usted vaya, que usted se fue porque el pastor de allí no le quiso hacer caso. Esa fue la respuesta que usted le... Ella no se fue de la iglesia. Tiempo después, esa persona hablaba con mucha propiedad. El pastor es un hombre íntegro, es un hombre serio. Yo no he sido muy dado a la propuesta, porque yo, a pesar de que yo he pastoreado jóvenes, muchos jóvenes, muchas señoritas, jóvenes, mujeres, etcétera, yo he sido una persona que guardo mucho espacio. O sea, yo soy una persona que no soy como con mucha salsa, como para, yo saludo con respeto, trato con cierto respeto, y entonces al fin y al cabo la gente te va a tratar de acuerdo a como tú lo tratas. O sea, yo le pongo como un stop a la confianza. ¿Cuáles son las cosas más difíciles de las cuales debe de abstenerse un pastor? Bueno, yo recuerdo una vez que hubo un pastor, mi primer pastor de distrito, llamado Isidro Mosquea Valdés, que le mando un saludo desde este lugar, está actualmente en Santiago pastoreando. En ese tiempo él pastoreaba en Jarabacoa. Él me dio, cuando yo iba a empezar a pastorear, me dio una hojita
que decía, cuídate de la 3B. La 3F, perdón. ¿Cuáles son las Falda, fama y fortuna. Y a través del ministerio me he dado cuenta que sí, que eso es verdad. Porque yo creo que el pastor, el dinero solamente se debe de usar cuando hace falta. No podemos ser como un monumento al dinero, como caerle detrás del dinero. De hecho, creo que la persona que busca mucho dinero, el dinero le corre en el ministerio. La persona que se le pega el dinero es la persona que trata el dinero como tal, como una necesidad por el momento. La fama es que cuando yo creo que no necesito como hacerme famoso. De hecho, no me gusta, siempre he corregido que digan la iglesia de Valdemar Brillante. Nunca me ha gustado ese término. ¿Cuál es el término? Yo digo la iglesia que yo pastoreo, que me honro en pastoría, la iglesia del Señor que por su misericordia yo soy pastor, pero ese término de la iglesia mía, o que me conozcan como la figura principal de la iglesia, yo prefiero que conozcan la iglesia. O sea, creo que conozcan, por ejemplo, ahora que estamos aquí en Higüey, Iglesia de Dios Central, Impacto de Gloria, mi trabajo y mi anhelo es que la iglesia se convierta en una marca. Porque dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, y tenía la iglesia el favor del pueblo. O sea, la iglesia reconocía, el pueblo reconocía la iglesia. Entonces no me interesa como ser famoso. Y la falda, el tema del sexo opuesto con los espacios donde hay que guardar. Yo creo en el ministerio de la mujer, creo en las consejeras de la iglesia, creo en mi esposa trabajando activamente, y yo trabajo con la mujer, pero le doy mucha participación al ministerio de la mujer para solamente yo trabajar la parte que sea necesaria con la mujer. Ya establecido aquí en Higüey, ¿cuál es la misión de la Iglesia de Dios Central, usted como pastor? Fíjese que en esta pastoral de aquí de Higüey, yo no me había tocado pastorear todavía en una iglesia en el centro de un pueblo. Yo estaba siempre o en los municipios, en parajes, o sea, siempre estaba fuera de la metrópoli. Cuando llegamos aquí es una metrópoli, porque estamos en el centro de Higüey. Entonces el reto, porque no es la misma naturaleza de pastorear en un... De hecho, no es la misma naturaleza pastorear en un barrio donde todo el mundo está como alrededor, igualmente que en los pueblos, todo el mundo está como en la misma circunferencia, en un radio de 5 kilómetros. Pero aquí tenemos miembros diseminados en los diferentes barrios, diferentes extremos, en el centro, y en todo es crear una iglesia, formar una iglesia metropolitana que responda a la demanda de la metrópoli. Por ejemplo, aquí en la iglesia todo el mundo trabaja, en su gran mayoría. Todo el que está en edad ávida para trabajar, está trabajando. Entonces el reto es crear una espiritualidad contagiosa en el poco espacio que tienen los hermanos de estar, sacarle el máximo provecho, y que el fin de semana, que es donde más se pueden congregar, por ejemplo ahora en pandemia, damos 2 cultos los domingos, y que en esos 2 cultos hayan presencia del Señor. El comportamiento del cristiano en este tiempo de pandemia, ¿cómo debe de ser? Hay mucha gente alterada, asustada, personas que muchas veces no saben qué hacer, cómo actuar. ¿Cuál debe de ser el comportamiento del creyente? Miren, estamos en el tiempo donde dice la palabra del Señor, aprovechad bien el tiempo, valga la redundancia, porque los días son malos y difíciles. Ese es el tiempo de aprovechar el espacio. Yo recuerdo que una persona me dijo, pastor, cuando teníamos 1 hora y media para dar los cultos, me dijo, pastor, pero ¿y cómo vamos a hacer en 1 hora y media? Entonces yo le decía, antes nos daban más tiempo y a veces llegábamos tarde a los cultos y no durábamos la hora y media, pero estamos en un tiempo que si usted se perdió un poquito, se va a perder el culto. El que se pierde una semana, un día de la semana, se está perdiendo una semana de congregación. Entonces, el comportamiento es de aprovechamiento, porque esto es el tema de la pandemia, pero hay países que lo están persiguiendo a los cristianos, que no pueden reunirse, que el poco espacio que tienen para reunirse, tienen que sacarle el máximo, porque muchos países se reúnen de manera indirecta para poder celebrar los cultos. Todavía nosotros estamos de manera directa. El comportamiento del cristiano es de aprovechar bien el tiempo. Pastor, mensaje final para los suscriptores. Yo pienso que estamos en un tiempo maravilloso, aunque se vea difícil.
Estamos en un tiempo maravilloso porque dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hemos visto como, aparte de la pandemia, hemos visto una descomposición social en la raza humana por completo. Pero al mismo tiempo hay promesas del Señor que están vigentes para este tiempo, que si nosotros lo ponemos en práctica, esas disciplinas espirituales, esa reclamación de la palabra, de lo profético que hay para la iglesia le va a ir bien. No hay por qué estar asustado. Dios control, Dios, nos vamos a ir de esta tierra. Ese lema yo lo he adoptado en los últimos tiempos. Nos vamos a ir de esta tierra cuando Dios quiera que nos vayamos, no cuando el enemigo lo desee. Entonces, seguir confiando y no asustarse, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en contra. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, y creo que apoyen estos canales que están enfocándose en lo que es dar a conocer la verdad del Señor de una manera u otra. Muchas gracias, pastor. Acabamos de conversar con el pastor Valdemar Brillante, quien es pastor de la Iglesia de Dios Central en Higüey. Recuerde suscribirse y de compartir este video. Yo soy Alan Miguel Polanco. Bendiciones.